pido a la Virgen María que me ayude a explicar este sacramento admirable junto con la Eucaristía, que es el sacramento del orden. Ella es la Madre de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y aquella es la que mejor ha comprendido. Ella está siempre ofreciendo a Jesús por nosotros, en beneficio de nosotros, al Padre. Y le pido a ella pues que me conceda la gracia de explicar un poquito algo de este sacramento, y también a vosotros que me escucháis pues la gracia de penetrar un poquito en este gran misterio que es el sacramento del orden, y también para aprender a apreciarlo, a valorarlo más. Aquellos pues que a lo mejor me escucháis y no estáis en plena comunión con la Iglesia Católica, pues aprender a tomar cariño de este sacramento, que cuanto más se le conoce, más se le aprecia, más se le estima y más se encuentra motivos de gratitud a Jesucristo, para decirle gracias, Jesús, porque nos has dejado con nosotros aquellos que perpetúan ahora tu redención. O sea, que no te quedaste allá hace 2000 años y ya está, te moriste, resucitaste, pero nunca jamás se supo. No, ahora estás vivo, presente, resucitado por ministerio de tus sacerdotes. Tú que eres el sumo y eterno sacerdote. Y estamos de verdad en un grandísimo misterio, que estamos en el centro, junto con la Eucaristía, de lo que es la Iglesia, y de lo que es Cristo, y de lo que es Dios, y de lo que es la salvación, y de lo que es la redención. Por eso el demonio ataca tanto el sacerdocio católico. Lo ataca por todos los lados, lo ataca sin comprenderlo, lo ataca personalmente a los sacerdotes, y hay sacerdotes pues, que se han hecho indignos. Pero con todo y con ello, el sacerdocio como tal es algo sagrado, santísimo. Y como dice el cura de Ars, si comprendiéramos bien lo que es el sacerdote, no moriríamos de terror, sino de amor. Porque el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. O sea, cómo Jesús nos demuestra ahora su amor, eligiendo personalmente a personas que tienen cada uno sus planes, o muchos al igual tenían planes que no lo tenían esperado, y les quita sus planes, les hace configurarse con ellos, pero es que esto que digo no sabemos bien lo que digo. O sea, configurarse con Jesucristo es dejarlo todo por amor a Él. ¿Para qué? Para servirnos a nosotros, que no hemos recibido el orden. Es un puro servicio de amor. Y por lo tanto, aunque es un privilegio haber sido llamado a ser sacerdote, es un privilegio, es una elección inmerecida, de amor, de predilección, pues sí, de predilección, esa es la palabra. O sea, Jesucristo tiene predilectos, claro que los tiene. No es porque haga acepción de personas, que no las hace, sino porque Él quiere que su reino y su redención ahora en el mundo se instaure por medio de otras personas, y esas personas a las que atrae más personalmente a su corazón, pues son sus predilectos, pero no porque los demás no les quieran, sino les atrae para hacerlos servidores de otros. Con lo cual es algo muy, muy asombroso y no sé, es muy, ¿cómo decir? Es muy admirable, y es también para aprender a dar gracias a Dios, porque ya digo, aunque veamos muchos malos testimonios, debemos aprender a ver los buenos, incluso los buenos aquellos de que consideramos malos, porque ya digo, el sacerdote, por el solo hecho de realizar el sacrificio de la misa, ya nos está haciendo un gran servicio a todos, aunque luego él, en su interior, sea malo. Esto dará en cuentas a Dios, pero por el hecho de recibir el sacrificio, de celebrarlo y de ofrecerlo, está haciendo un bien inmenso a la humanidad, y se está poniendo en manos de Jesucristo, porque es Jesucristo quien actúa por medio de él en sus sacramentos cuando los sacerdotes celebran la Eucaristía. Por lo tanto, está abriendo el cielo en la tierra, y aunque después él no sea todo lo santo que debiera, o todo lo identificado con Jesucristo que debiera, pero ya por el hecho de traernos la vida divina aquí a la tierra, deberíamos estar agradecidos primero a Dios, primero a Jesucristo, y luego después tener mucha compasión por aquellos que no
pues no son todo lo bueno que debieran ser, y no solo compasión, sino también incluso agradecimiento. ¿Por qué? Porque incluso aquellos, digamos, que pueden ser malos, digámoslo así, que yo, pues no sé, que no debemos juzgar así a las personas a la ligera, ¿no? Pero, pues, celebrando los sacramentos nos están haciendo un servicio, y eso también hay que agradecérselo, ¿no? Aunque sobre todo hay que agradecérselo a quien los ordena, al sumo sacerdote y eterno que es Jesucristo. Y como decía, el sacerdote es aquel que continúa la obra de la redención en la tierra. Igual que la Eucaristía, como nos decía Juan Pablo II, que al mismo tiempo lo recoge de la Lumen Gentium, decía Juan Pablo II, ya lo he dicho varias veces, pero esto es fundamental y por eso hay que repetirlo. Cuantas veces que se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, cuantas veces el sacrificio de la cruz se renueva ahora, en nuestro momento, se está realizando la obra de nuestra redención. Esto lo hemos dicho en el anterior sacramento. Pues lo mismo que ahora, cada vez que se celebra la Eucaristía, que es lo mismo que celebrar el sacrificio de la cruz, se renueva la obra de nuestra redención, o se realiza, mejor dicho, la obra de nuestra redención en un eterno presente que es para Dios, pues lo mismo el sacerdote, aquel quien lo celebra, aquel por quien tenemos el sacramento de la Eucaristía, aquella persona elegida que Jesús ha ordenado, ha constituido sacerdote suyo, ministro suyo, servidor suyo, por medio de esta persona, cada vez que esta persona celebra el santo sacrificio del altar, trae de nuevo el sacrificio de la cruz, que es lo mismo, que es el único, un solo sacrificio, el único, lo dijimos la otra vez, pues no solo se realiza la obra de la redención, sino que es que este sacerdote continúa la obra de la redención en la tierra. Por eso el sacerdocio es tan importante, tan fundamental, el sacramento en concreto. Ahora vamos a hablar del sacerdocio común de los fieles, pero es que el sacramento es fundamental, y aquí pues de nuevo a nuestros hermanos separados de confesiones que solo han recibido, conocen o reconocen el sacramento del bautismo y se llaman cristianos porque de hecho son cristianos, pues la Iglesia Católica lo reconoce como cristianos, pero sin embargo no reconocen el sacramento del orden sacerdotal, pues es una gran pérdida, es realmente no conocer todo el misterio de Cristo. O sea, no es, esto que digo yo no es en plan, por si alguno me escucha, algún hermano separado me escucha, no es en plan recriminatorio, no, por Dios, es en plan invitatorio, es en plan para invitar. Tú que eres cristiano pero no conoces el sacerdocio, pues sábete que es mucho mejor ser cristiano con el sacerdocio que Él ha ordenado, ¿sí? Que Él ha mandado, que Él ha dicho, haced esto en memoria mía, no como recuerdo, sino como actualización de su redención. Es mucho mejor ser cristiano en plenitud que ser cristiano en cojera, cojo. Y de verdad, el sacerdocio es una grandísima gracia. Y yo que cada vez, contrariamente a lo que puede uno pensar, ¿no? Pues cuanto más tiempo, menos asombro. Pues a mí me pasa al revés, ¿no? Cuanto más tiempo, cuanto más profundizo en mi propia vida de religiosa y mi propia vida, bueno, consagrada, la propia vida pues, espiritual del Espíritu Santo, no es que diga, wow, cada vez me dé más igual, al contrario, cada vez me asombro más, admiro más y valoro más este gran regalo, este amor del corazón de Jesús que es el sacerdocio. Y por eso tenemos que tener mucho cariño a los sacerdotes, esa es la palabra. Les tenemos que cuidar mucho también en nuestro corazón, incluso aquellos que no nos dan buen ejemplo, ¿no? Pero no importa, Jesús los ha amado primero y estamos invitados a amar como Él nos ha amado. Bueno, pues a lo que iba, vamos a entrar un poquito ya en el sacramento, ¿vale? El Jueves Santo, en la Cena del Señor, es el día que se conmemora este sacramento.
¿Por qué? Porque fue el Jueves Santo que Jesucristo hizo el doblete. Jesucristo hizo un doblete y en el mismo tiempo que dijo, haced esto en memoria mía, los constituyó sacerdotes. En el momento que instituyó la Eucaristía, esto es mi cuerpo y mi sangre, dijo, haced esto, y ahí los hizo sacerdotes de la nueva alianza. El sumo y eterno sacerdote constituyó a unos hombres muy pobres, muy elementales algunos, muy simples y sencillos, muchos, no todos, pues los hizo algo impresionante que yo creo que ni ellos en aquel momento captaron el alcance de las palabras de Jesucristo. Pero bueno, Jesucristo dijo, lo que ahora no entendéis, el Espíritu Santo vendrá a enseñaroslo más tarde. Y gracias a Dios, pues ellos mismos que fueron ungidos de manera especialísima por el Espíritu Santo, directamente por Jesucristo y luego por la efusión de Pentecostés y bueno, su vida martirial y apostólica, bueno, que los hizo Jesús columna de su iglesia, pues comprendieron sin lugar a duda con mucha profundidad lo que es este gran misterio de su sacerdocio. La palabra sacerdote no sé si la he llegado a explicar, ¿vale? Ya lo dije. Voy a hacer una pequeña pausa por el tema de la luz, que me da la impresión de que se está oscureciendo demasiado, pero un momento, Vale, ahí está. Decía que los hizo sacerdotes de la nueva alianza. Sacerdotis, viene del latín y es una palabra de nuevo compuesta, que viene de sacra, es sagrado, perdón, el latín y yo, eso, lo justo y necesario, no es que yo sea muy experta, ¿no? Bueno, sagrado y dare, ¿no? La palabra dare, que según traducciones o etimologías ya muy antiguas, pues se consideraba que este dare era aquel quien da, la persona que da o quien da lo sagrado, quien lleva a lo sagrado, quien se da a lo sagrado, es decir, a lo sagrado, a lo santo, de nuevo, a lo que corresponde al dominio de Dios. Entonces, de modo que el sacerdote es aquel que nos da lo sagrado y nos lleva a lo sagrado. Por eso a veces se les llama también pontífices, al Papa se le llama sumo pontífice porque es el más alto puente que hace de unión entre Dios y los hombres. Pero realmente el sumo pontífice por excelencia, el sumo sacerdote por excelencia es Jesucristo, que nos dice la carta a los Hebreos de nuevo, y también Timoteo, un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, primera de Timoteo 2:5. Y aquí, de nuevo, con estos hermanos separados, que dicen que si solo hay un sacerdote, pues ¿cómo es que hay más sacerdotes? Pues o igual que decían, si solo hay un sacrificio de la cruz, pues ¿cómo es que está el sacrificio de la Eucaristía? Que encima, pues no, solo hay un único, que es el mismo sacrificio, que es el de la cruz, que se actualiza en la Eucaristía. Y aquí es lo mismo, solo hay un único y eterno sacerdote, que es Jesucristo. Solo Cristo es verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos, dice Santo Tomás de Aquino. Y así, el sacrificio de Cristo Redentor es único, realizado una vez por todas, dice la carta a los Hebreos. Una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Este es el sacrificio de la cruz, ¿verdad? Y esto se hace presente en el sacrificio eucarístico. Esto ya lo dijimos varias veces. Pues lo mismo que este único sacrificio que ha hecho el único que podía hacerlo, y con esto nos ha santificado, nos ha redimido, pues, y esto se lleva a cabo, se renueva por el sacrificio de la Eucaristía, pues lo mismo con el único sacerdocio de Cristo. Lo mismo, el único sacerdocio de Cristo se hace presente por el sacerdocio ministerial. No es que haya muchos sacerdotes, que solo hay un único verdadero eterno sacerdote y sus ministros ordenados se hacen sacerdotes representando en persona de Cristo, in persona Christi Capitis. Se dice así, en la persona de Cristo, que si no puedo hoy lo explicaré el próximo día. Y esto que acabo de decir, o sea, que en el único sacrificio de sacerdocio de Cristo se hace presente por el sacerdocio ministerial, es que esto es fundamental, por eso lo repetiré varias veces. El único sacerdocio de Cristo, el único, se hace presente por el sacerdocio ministerial. Esto no quita la unidad del único sacerdocio de Cristo. Lo mismo que el único sacrificio de la cruz, que es solo único, no lo quita el hecho de que la Eucaristía se celebre
se renueve este sacrificio de la cruz por medio de la Eucaristía, celebrada innumerables veces a lo largo de los siglos y cada vez en muchos lugares del mundo, y es un único y el mismo sacrificio, lo mismo es un único y mismo sacerdocio, el de Cristo, por más que tenga muchos y muchos a lo largo de la historia y ahora mismo ministros, sacerdotes ordenados suyos. Solo Cristo es verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. La oblación de la cruz. Esto es el meollo del sacerdocio. Si entendemos esto, lo hemos entendido todo. Por eso, igual lo repito muchas veces, porque esta es la sustancia, el quid, la esencia de este sacramento, ¿vale? Es un único, eterno, verdadero sacerdote, que es Jesucristo, que ordena, que manda a sus apóstoles y a los sucesores suyos: haced esto en memoria mía. ¿Para qué? Para perpetuar su único y eterno sacrificio. Una única oblación que nos ha santificado. Un solo sacerdote y los demás son ministros suyos. Pero vamos a ver un poquito, y creo que no nos vamos del tiempo, porque claro, para hablar de sacerdocio también tenemos que hablar de sacerdocio común de los fieles, que ya lo dije, y vamos a hablar de esto de sacerdocio común de los fieles cuando habláramos de sacerdocio ministerial. Y es importante esta distinción. Si ya lo he dicho, pues lo repito, no importa. ¿Por qué? Porque lo mismo. Hoy en día, incluso dentro de la Iglesia Católica, a veces hay esta confusión. Bueno, de hecho, los mismos sacerdotes que pertenecen al dominio de lo sagrado y están invitados a vestir de una manera no que se diferencien a modo mundano, ¿verdad? De poder, yo soy el sacerdote, todo el mundo me obedece. No, que no es eso, sino un distintivo de su orden sagrado, es decir, que son personas especialmente consagradas a Dios, además por el ministerio del sacerdocio, que es una predilección impresionante. Pues, y dice, bueno, hay como una especie como de confusión. Bueno, pues los laicos y los sacerdotes es la misma cosa. Pues no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, lo siento mucho. Pero que ya digo que esto no es una mala noticia, esto es muy buena noticia. Esto significa que Jesucristo, a nosotros que no nos ha hecho sacerdotes, nos ha dado servidores. No solo le sirven a Él, es que los sacerdotes sirven a Cristo sirviéndonos a nosotros. Si no nos sirvieran a nosotros, no servirían a Cristo. De hecho, ¿cómo se diferencia un buen pastor de un mal pastor? ¿Un buen sacerdote de un mal sacerdote? Por esta razón, quien bien sirve a las ovejas, sirve bien a Jesús. Entonces, es un gran beneficio para nosotros que hemos recibido el sacerdocio común de los fieles. Saber que tenemos personas que están a nuestro servicio. Entonces, no es ninguna mala noticia, es una buenísima noticia saber que tenemos servidores de Cristo enteramente a nuestra disposición, para que la plenitud de los dones del bautismo, del don del bautismo en sí mismo, la plenitud de los dones del Espíritu Santo, se desarrollen en nuestra vida y lleguemos también nosotros a ser santos, a configurarnos con Cristo. Pero vamos a explicar un poquito qué es esto del sacerdocio común de los fieles. Aquí, en los puntos del catecismo que va del 901 al 913, habla el catecismo de esta triple misión de Jesucristo que está relacionada, ¿vale? Jesucristo no solo es un sacerdote, además es el profeta deseado de las naciones, predicho por Moisés, y es el rey por excelencia. Jesucristo es el rey, sumo eterno sacerdote, y tiene esa triple función, ¿no? Sacerdote, profeta y rey. Ese es Jesucristo. Y nosotros, por el sacerdocio común de los fieles, hemos recibido esas tres, ¿cómo llamarlo?, distinciones, o son participaciones de esta triple misión de Jesucristo. Misión profética, misión sacerdotal y misión regia de rey. Y también, de nuevo, aquí estamos en otra gran noticia. ¿Qué es la gran dignidad del ser humano? ¿Mandar mucho? ¿Estar sentado en la Moncloa manejándolo todo? ¿O
estar sentado detrás de un despacho manejando dinero y moviendo guerras, que es lo que hacen hoy en día muchos poderosos. Pues no, esa no es la dignidad del ser humano. Eso es la indignidad del ser humano, usar los poderes naturales o el dominio natural que Dios nos ha concedido para un mal, o para la codicia del poder, de las riquezas, los vicios de la vida. Todo esto, eso es la indignidad del ser humano, todo eso es efecto del pecado, ¿no? Pero la dignidad del ser humano es esto, es que por el bautismo todos hemos sido hechos sacerdotes, profetas, reyes. O sea, no podemos aspirar a más en esta vida, lo tenemos todo, hasta el último pastor que veló a Jesús aquella noche de la Natividad, tenía más dignidad que cualquiera que se deja llevar de sus pasiones, de codicia, de poder, de dinero, por el simple hecho de haber sido constituido por Cristo cristiano, haber sido hecho ungido. Y ahí viene, de nuevo, si no lo he explicado, lo voy a explicar el significado de la unción. Para todo el Antiguo Testamento, la unción con aceite era símbolo de este embadurnamiento de ser rey, o sea, de esta, que ya una condición que ya es imposible quitárnosla de encima, por eso se dice ungido. El Mesías, el ungido del Espíritu Santo, no puede quitarse de encima el Espíritu Santo. Toda la misión de Cristo y el Espíritu Santo es conjunta, porque van juntos los dos. Pues lo mismo nosotros, somos ungidos. Este aceite que nos dan en el bautismo es realmente este signo de esta misma unción que recibieron en el Antiguo Testamento, y con una diferencia que va a nuestro favor. En el Antiguo Testamento, esta unción de los profetas, a Eliseo le ungió Elías, creo recordar, Primera de Reyes 19, por ahí anda, a los reyes, Saúl, David, también hay una unción del rey Salomón, era la tradición ungirles como reyes, y también a los profetas, ya lo he dicho, los reyes y los sacerdotes, el sacerdocio de Aarón, Éxodo, creo que este ya lo he dicho, si no lo repito igual, Éxodo 19 o 21 y Levítico 8, ¿vale? Por ahí anda. Pues claramente Moisés unge a Aarón, a su hermano y a los hijos de Aarón, y los constituye sacerdotes. Y decimos, bueno, pues qué privilegio. No, nosotros somos mucho más privilegiados, y qué gran ventaja pertenecer a nuestra querida Iglesia Católica, que por misterio, o sea, por el ministerio, o sea, por el sacramento del bautismo, no solo nos ha dado, por supuesto, el bautismo nos ha hecho sacerdotes, profetas y reyes, y eso lo tienen en sí mismo el bautismo, el sacramento, ¿verdad? Pero es que fijaos qué bonito tiene el rito del bautismo, que ya lo repito, ¿no? Tiene esa unción con el sagrado crisma, que justamente lo que significa es la realidad misma de que por el hecho de ser bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Es que no podemos ser más en esta vida, o sea, lo tenemos todo, lo somos todo, por más condición que podamos tener de sufrimiento en esta vida, o de, ¿cómo decir?, de sometimiento a poderosos, yo qué sé, es que, o de carencias de todo tipo, no, somos por el bautismo hechos sacerdotes, profetas y reyes, y ahí está toda nuestra dignidad, somos hijos de Dios. Bueno, pues voy a explicar brevemente qué significa este hecho de ser sacerdote, profeta y rey por el bautismo, el sacerdocio común de los fieles. Mirad, ya hablamos bastante del sacrificio, pero fijaos qué bien lo dice aquí el Catecismo en el punto 901. Aquellos que habla de los laicos, pero bueno, en general habla de aquellos que no han recibido el orden sacerdotal. Dice, los laicos, o aquellos que no hemos recibido el orden sacerdotal, ni lo vamos a recibir, ungidos, sellados, untados, embadurnados de Espíritu Santo, estamos siempre llamados a participar, a producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu Santo. O sea, no estamos en una segunda categoría, en plan, primero están ellos y luego estamos el pueblo, el laos, los plebeyos. No, es que con Dios no es así. Estamos siempre llamados a producir los frutos más abundantes del Espíritu. O sea,
llamados, o sea, que si nosotros no ponemos impedimento, estamos llamados a una gran santidad. Aquí lo pone, frutos más abundantes del Espíritu Santo. O sea, esto es lo mismo que una gran santidad. Y así, todas las obras por el sacerdocio común, ¿vale? Oraciones, obras, tareas de evangelización, la vida de matrimonio, la vida familiar, el trabajo de todos los días, la vida comunitaria, yo que no he recibido el orden, el descanso del espíritu, el descanso del cuerpo, el descanso del alma, si se realizan en el Espíritu Santo, claro, en comunión con el Espíritu Santo, con los movimientos del Espíritu Santo, las inspiraciones del Espíritu Santo, las molestias de la vida, los sufrimientos se llevados con paciencia, todo esto se convierte en sacrificios espirituales que agradan a Dios por Jesucristo, primera de Pedro, y estos se ofrecen al Padre en la Eucaristía, uniéndolos al cuerpo del Señor. Este es el sacrificio común de los fieles. Ya hablamos de ello cuando hablamos de la Eucaristía, cómo nos podemos unir, cómo la participación real nuestra en la Eucaristía es unirnos así, ofreciendo todo, no solo los sufrimientos, sino también pues las oraciones, la vida feliz, la vida familiar, todo se ofrece y así se convierte en sacrificio espiritual agradable a Dios. Y de esta manera, aquellos que hemos recibido el sacerdocio común de los fieles, consagramos todo el mundo mismo a Dios, o sea, instaurare omnia in Cristo. Los laicos, aquí habla, están llamados a instaurar todo en Cristo. El sacerdote ministerial sirve a los laicos, sirve a Jesucristo sirviendo a los laicos para instaurar todo en Cristo. Como en la celebración de la Eucaristía, uniendo también los sacrificios de los fieles a la ofrenda del cuerpo del Señor. ¿Sabéis qué preciosidad? Si es que es una armonía impresionante. Pues ese es el sacerdocio común de los fieles. ¿Cómo participamos nosotros de la misión profética de Cristo? Los que no recibimos el sacramento del orden. Enseñando, hablando de Jesucristo directamente, no solo por el testimonio de nuestra vida, que también el testimonio pues coherente, que quiere ser fiel al Evangelio, una vida de santidad, sino también hablando explícitamente de Jesucristo. ¿Por qué no? Perdiendo ese miedo que a veces tenemos, enseñar a alguien para que alguien conozca a Jesucristo, esto es tarea de todo el mundo, de todo creyente. Y así, el profeta no es solo que tiene visiones, es aquel que habla de parte de Dios y así de esa manera cualquier bautizado, dejándonos inspirar por el Espíritu Santo, comunión con la Iglesia, pues podemos ser profeta, ejercer esta misión profética que nos da Cristo por nuestro bautismo. Y así también, ¿cómo participamos de la misión regia de Cristo? Jesucristo es el Rey. Pues mirad, esto es genial. El que somete su propio cuerpo y domina su alma, sin dejarse llevar por las pasiones, es dueño de sí mismo. Y este es el Rey, porque es capaz de gobernar su propia persona. No se trata de dominar todo el mundo, de mandar, de tener dinero, sino tener dominio de las propias pasiones, de la codicia, de la mundanidad que está tan presente, que habla tanto el Papa Francisco, la mundanidad dentro de la Iglesia, el querer, pues esto, mandar, sobresalir, todo eso es mundanidad y todo eso es falta de dominio, eso es no ser reyes, eso es ser esclavos ¿de qué? De nuestras propias pasiones. Y aquel que domina todo esto es rey, es capaz de gobernar su propia persona. Es libre y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. Aquí quien dice esclavitud culpable, pues piensa en todo tipo de vicios. Insisto, no solo las drogas, no solo el alcohol, no solo también la pornografía, que está ahora mismo al alcance de la mano de cualquiera, sino también pues la esclavitud, ya digo, de nuestras propias ideas, de nuestro confort, de una dorada medianía, de la tibieza. Esto que dice, creo que el ángel a la iglesia de la Odisea, como no eres ni frío ni caliente, te expulso de la boca, porque ahí también hay una idolatría, en la decir, no, si yo ni robo ni mato, yo estoy bien. Pues cuidado, porque igual no estamos tan bien, aunque aparentemente no tengamos ningún vicio vistoso, pero están los vicios del corazón, el fariseísmo ahí medio larvado, el decir yo soy mejor que este, porque no robo no mato, cosas ahí que tenemos
que significa sencillamente que no somos santos. Y eso, al no ser santos, significa que de alguna manera somos esclavos todavía, pues aunque no sean de grandes vicios, pero sí de cosillas. Y para eso ha venido el Espíritu Santo a nuestra vida y está, y por eso recibimos los sacramentos, la Eucaristía, por eso tenemos el orden sacerdotal a nuestro servicio, también para recibir el sacramento de la penitencia, para rescatarnos de este dominio de esclavitud y hacernos reyes, hacernos dignos de nuestra propia condición de reyes que hemos recibido por el bautismo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque creo que ya hemos hecho una buena introducción de lo que es el sacerdocio ministerial, y próximamente, el próximo charla, seguimos ahondando en este sacramento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.